nombre es Gonzalo Parada Herrera, candidato a concejal por Talca. ¿Eres dueño o administras un negocio? Debes saber que la contabilidad es tu principal herramienta para la toma de decisiones. Hola, buenas tardes a todos y todas. Soy Gonzalo Parada, candidato a concejal por la comuna de Talca y quiero un Talca más emprendedor. Es por ello que traje a un invitado especial esta noche para que nos hable de lo importante que es la contabilidad para nuestras pymes. Así que dejo a Alexis, bienvenido y es tuya la pantalla. Muchas gracias, Gonzalo, buenas noches, espero que todos estén bien y hoy día vamos a hablar de varias cosas que son de importancia y son de valor para sus negocios. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos hablando de negocios, un poco acá, tenemos que empezar a considerar la importancia que tiene la contabilidad para el negocio. Cuando hablamos de esto, y ahí les voy a contar un poquito de qué es lo que se está haciendo, les voy a contar un poquito por qué estoy yo hoy día, porque he sido invitado por mi amigo Gonzalo, y dentro de esto les cuento que yo soy el autor de este documento que se llama Contabilidad para Dueños de Negocio. Aquí nosotros hablamos de el lenguaje de la contabilidad y cómo el lenguaje de contabilidad como información contable te ayuda a tomar decisiones dentro de tu negocio. Y por qué ustedes como dueños de negocio necesariamente tienen que entender la contabilidad y tienen que entender por qué es importante la contabilidad para la toma de decisiones. Varias de esas cosas las vamos a estar hablando hoy día en este taller, que va a ser un rato de conocimiento, va a ser un rato de contenido que vamos a estar entregando para ustedes. Así que empezamos. Bueno, les cuento un poco de mí. Mi nombre es Alexis Ramírez, soy consultor de empresa, tengo más de 15 años de experiencia en temas de gestión de negocios. Hemos asesorado a diversos negocios que hacemos nosotros, tomamos los negocios desde que está la idea de negocio y lo hacemos crecer. Y tengo experiencia en temas contables, en temas de tributarios y he formado más de 1000 alumnos en temas contables y financieros dentro de todas las clases que he hecho y todas las asesorías. Además de eso, soy autor de este libro que se llama Desarrolla 4 capacidades directivas para potenciar tu negocio. Bueno, aquí les dejo un poco de mi información. Soy contador público, ingeniero comercial de la Universidad de Talca, diplomado en legislación tributaria de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y ahora en este momento alumno del Magíster en Tributación Nacional de la Católica de Valparaíso. Bueno. Y lo más importante, director ejecutivo de Potenciadores de Negocios. Aquí está el sitio web para que ustedes lo vayan viendo y vayan aprendiendo y viendo todo lo que podemos hacer por tu negocio. Comenzamos entonces. Cuando estamos hablando de la contabilidad, tenemos que entender algunas cosas que son súper importantes y válidas dentro de lo que tiene que ver con el negocio. Y lo primero que yo les llevo a reflexionar hoy día tiene que ver con ¿qué? Con la información contable y cuál es la finalidad que busca la información contable. Y aquí les quiero pedir que hagan el siguiente ejercicio. Imagínense ustedes que tienen una nube y en esta nube va entrando, va saliendo, se mueve mucho dinero en esta nube. Dinero que entra, dinero que sale, que son montos altos, que son montos pequeños, montos que no se sabe directamente de dónde vienen, para dónde van. Y esta nube, si yo la miro, no tiene fondo, no tiene forma, no me sirve mucho. ¿Por qué? Porque está todo dentro de una nebulosa y esa nebulosa es poco clara. ¿Para qué? Para que a mí me pueda dar algún tipo de dirección, que me pueda entregar algún tipo de información, no la puedo tomar por ninguna parte. Y si yo de alguna manera les digo que tomo esta nube que está donde nosotros tenemos ingresos de dinero, salidas de dinero, y la meto a través de un sistemita, que es estas tuercas que tengo acá, y de esta nube obtengo este cuadrado que tengo aquí. Este cuadrado que está, si lo vemos, tiene forma, ¿verdad? Tiene algunas características que son importantes. Este cuadrado tiene fondo, tiene altura, tiene ancho, es decir, ya obtengo un cuadrado con ciertas características que son de importancia y donde yo puedo ir midiendo, ir diciendo esto tiene dimensiones, ir diciendo esta información que yo tengo acá, la puedo dimensionar, está ordenada.
Los quiero ver en sus casos con cuál de las dos alternativas se quedan. Yo personalmente prefiero esta información porque está más cuadradita, ¿no? Esto realmente es una nebulosa que no me sirve si es que estoy llevando el negocio, ¿no? Es aquí donde yo tengo necesariamente la calidad de la información. Entonces, hoy día vamos a empezar a conversar y vamos a empezar a aprender que la contabilidad, ¿qué es lo que hace? Toma la información que es lo que se llaman, los que se llaman datos o hechos económicos, y ahí vamos a ver las características de estos datos o hechos económicos, y estos datos o hechos económicos los pasan a través de ¿qué? De estos sistemas de información contable. Vamos a ver qué es un sistema de información contable y cuál es la contribución que ese sistema de información contable tiene para su negocio. Y por último, este sistema de información contable, que está acá, entrega lo más importante que es información contable. Fíjense acá tenemos datos, este dato pasa por un sistema y este sistema agrega o entrega información contable. Y esta información contable van a ser nuestro estado financiero y nuestros indicadores financieros que son importantísimos para la toma de decisiones. Entonces, yo les pregunto a sus casas, ¿qué están buscando ustedes cuando llevan un negocio? ¿Tener todo esto en una nebulosa o tener su información ya contable a través de estos indicadores financieros? Aquí todo ordenado y donde ustedes puedan medirlo y ocuparlo de cierta manera. Lo primero que vamos a revisar, ¿qué significa hecho económico? El hecho económico es un hecho que es medible en dinero y tiene estas características. El hecho económico es una transacción que desde el punto de vista contable sí o sí tiene que ser medida, sí o sí tiene que ser registrada. ¿Por qué? Porque la contabilidad en sus principios, y aquí ya es trabajo de contadores, se basa sobre lo que son los principios contables generalmente aceptados, en estos momentos norma internacional de contabilidad, IFRS y un demás un sinfín de metodologías que establecen que en todo el común denominador que tienen es que lo que hacen es registrar estos hechos económicos. Y estos hechos económicos tienen tres características. La primera, que este hecho económico siempre en la contabilidad se va a medir a través de ¿qué? De dinero. Tiene un factor común denominador que es el dinero. ¿Qué es lo que mide el hecho económico? Dinero. La otra parte importante de esto es que este hecho económico tiene un papel de respaldo. ¿Qué significa que tenga un papel de respaldo? Que tenemos un documento donde nosotros podemos confirmar y hay una equivalencia entre este hecho económico y ese papel que a mí me dice lo que se está moviendo en dinero está registrado de alguna u otra manera en un papelito. Ojo, esto es lo que le da la pega a los auditores, ¿ya? Los auditores verifican que los hechos económicos estén puestos en los papeles y estén registrados de buena manera en los papeles. Y por último, estos hechos económicos pertenecen a un periodo de tiempo, a un periodo de calendario, tiene una fecha específica. Por lo tanto, si tiene una fecha específica, tiene la responsabilidad o la oportunidad de ¿qué? De ser registrada en la contabilidad. Y ahí vamos a ver que tiene que ser registrada tan pronto sea posible. Entonces, este hecho económico que estamos viendo acá, que tiene tres características, que es medible en dinero, que tiene un respaldo en un papelito, que tiene una fecha donde ocurre, ¿verdad? Tiene que ser sí o sí registrado en la contabilidad. Y es aquí donde la contabilidad se registra a través de ¿qué? De un sistema de información contable. Y esto es súper importante para ustedes como emprendedores. ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen un negocio, tienen que ser completamente ordenados con su negocio y tienen que ir considerando cómo ustedes, además de todo lo que tienen que hacer, ya sea llevar el tema de producción, ya sea llevar el tema del marketing, ya sea el tema de llevar la atención de los clientes, ya sea el tema de hacer cualquier cosa dentro de su negocio, una de las actividades que son importantísimas en su negocio tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con cómo ustedes van a llevar la contabilidad, ¿ya? Y aquí hay que entender una cosa que es distinta, la contabilidad que lleva su contador a lo mejor con la contabilidad que llevan ustedes, porque ustedes necesitan contabilidad y registros contables para poder tomar decisiones dentro de su negocio. Si ustedes no tienen esta información para tomar decisiones, realmente van a estar navegando, ¿ya? Sin tener un timón, o van a estar manejando sin saber qué lo viene al frente.
Entonces, es súper importante cuando ustedes llevan su negocio tener un sistema de información y registro contable. Entonces, este sistema de información y registro contable tiene que tener dos características fundamentales. La primera es que me sirva ¿para qué? Para llevar transacciones que son ordinarias, y la segunda que me sirva para llevar el registro de transacciones que son extraordinarias. Cuando estamos hablando de transacciones ordinarias, tiene que ver lo que pasa en el día a día. Por ejemplo, usted es dueño de negocio que es dueño de una verdulería. Una transacción ordinaria sería que compre verdura y venda verdura. Que compre insumos ¿para qué? Para hacer el aseo de su verdulería. Que pague el arriendo de su verdulería, que le pague a alguno de sus trabajadores. Todo eso son transacciones ordinarias y todo eso corresponden a hechos económicos. ¿Por qué? Porque son medibles en dinero. Por ejemplo, si le pago el sueldo a los trabajadores, medible en dinero, porque corresponde a un monto en dinero. Tengo un respaldo en papelito, va a haber una liquidación de remuneraciones, va a haber un pago de imposiciones, va a haber un contrato de trabajo y por último va a ocurrir en algún periodo de tiempo, ya sea a final de mes o el día que usted, por contrato de trabajo, establecieron que le iban a pagar la remuneración al trabajador, ¿no? Lo mismo, cuando hay una compra, cuando hay una venta, siempre hay un papelito que está a respaldo y hay una fecha y una cantidad en la que se transó esa mercancía, esa mercadería. Entonces, el sistema de información contable tiene que ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente apropiado. Y ahí, ojo, si esto ustedes lo están llevando ya sea en un RP contable o están llevándolo esto en una planilla Excel o con su cuadernito simplemente, ¿verdad? Su sistema de información contable tiene que sí o sí registrar sus transacciones que son ordinarias y extraordinarias. Y cuando estamos hablando de transacciones extraordinarias, aquí estamos viendo movimientos que no pasan en el día a día. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la verdulería, si la verdulería ustedes son dueños solamente del negocio y ven que el negocio va creciendo y se quiere sumar un socio nuevo, entonces el socio nuevo hace un aporte de capital y va entrando a esta verdulería y quiere hacer una sociedad con ustedes. Ese aporte de capital tiene sí o sí que estar registrado en la transacción de nuestro sistema de información contable y de alguna u otra manera tiene que estar registrado dentro de la contabilidad porque también es un hecho económico de importancia y que me va a mover al negocio. Y aquí la información contable, cuando nosotros la vamos revisando, tiene que tener 6 características que son importantísimas. Y esto es lo que yo le digo a todos los clientes, con todas las personas que trabajamos, sobre todo cuando estamos haciendo asesoría, tiene que ver con qué. Con que la información contable tiene que ser fidedigna. ¿Se acuerdan cuando estábamos revisando nosotros nuestra nubecita que teníamos acá? ¿Ya? ¿Qué pasa si dentro de esta nube yo registro cierto porcentaje de cosas que pasan y esto no lo registro aquí? ¿Qué pasa con eso? Solamente yo digo, ¿sabes qué? No quiero registrar esto, ¿por qué? Porque esto me ha ido flojera, no quiero registrarlo, ¿no? Y tomo solamente esto, es decir, por ejemplo, un 60%, un 60% de las transacciones y el resto, el 30 o el 40% de las transacciones simplemente no lo registro. ¿Qué pasa con eso? Desde el punto de vista de la información contable, del punto de vista de la contabilidad, ¿ya? Esa contabilidad no va a ser fidedigna. ¿Por qué? Porque la contabilidad tiene que tener el 100% de la información contable para que sea fidedigna. Es decir, tiene que decir realmente lo que pasa en el negocio. Y eso significa contabilizar todo lo que está dentro del negocio, todas las transacciones, ya sean transacciones ordinarias, lo que va pasando en el día a día, como transacciones que son extraordinarias. Otra característica que tiene la contabilidad se define con fines que son objetivos. Cuando nosotros estamos haciendo la contabilidad, estamos considerando que la contabilidad no está hecha o no está arreglada o no está definida ¿para qué? Para gustarle a alguien. Yo no voy a hacer la contabilidad para que mi jefe, por ejemplo, ¿verdad?, no se vaya a sentir mal conmigo. ¿Por qué? Porque yo puse el número de más y yo arreglo la contabilidad. ¿Para qué? Para que el jefe esté contento. No. La contabilidad dice exactamente lo que tiene que decir. Por eso que se habla que la contabilidad sí o sí tiene que ser objetiva. Si la contabilidad no es objetiva, no va a servir para tomar decisiones. Si estamos viendo que
el negocio está negro, la contabilidad tiene que decir que el negocio está negro. No puede decir que está blanco, está gris, si la realidad implica que el negocio esté negro. Otra característica importante de la contabilidad es que la contabilidad tiene que ser oportuna. A mí, como dueño de negocio, no me sirve tener contabilidad atrasada. ¿Por qué? Porque el registro contable tiene que realizarse tan pronto sea posible. Por ejemplo, ¿en qué fecha estamos? Estamos terminando el mes de agosto, ¿no? Están pasando agosto como algunos, es muy buena noticia, ¿no? Estamos terminando el mes de agosto. ¿Y qué significa eso? Que si ustedes lo miran, estamos en el tercer trimestre del año y en algunos negocios el tercer trimestre del año implica que viene el último trimestre, último periodo donde tenemos la oportunidad de cruzar o no cruzar nuestro umbral de venta, cruzar o no cruzar nuestro umbral de utilidades. Entonces, yo para poder tomar decisiones, yo debería ya estar considerando la información contable del mes de agosto para ir diciendo cómo funciona el mes de septiembre, en realidad, ¿verdad? E ir viendo cómo está el estado de resultados y qué información tengo. ¿Sí? ¿Tengo una pregunta? Consulta la fecha que uno debería manejar la información contable. ¿Tiene que ser del primero al último día del mes o hay algún margen que uno se debe guardar para llevar la información contable o un informe? Perfecto, súper buena la pregunta. A ver, dentro de la contabilidad se establecen lo que son periodos de tiempo. Yo siempre le recomiendo a las personas que están viendo sus negocios que ustedes vayan llevando la contabilidad y la contabilidad la vayan llevando mensualmente. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Tener un registro a lo mínimo de cuánto vendieron, cuánto gastaron, cuáles fueron sus costos, cuáles fueron sus gastos. ¿Para qué? Para que desde el punto de vista contable ustedes puedan tener diversas fotos de cómo se va llevando y de cómo se va moviendo su negocio. Mientras más fotos yo tenga de cómo está funcionando el negocio, más fácil me va a servir la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo una información en el mes de enero y tengo otra información en el mes de diciembre, yo no voy a poder saber qué es lo que está pasando en medio de estos datos. Entonces, es súper importante dentro de la contabilidad que yo tenga fotos, ojalá la foto de lo que pasó en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿para qué? Para ir viendo cómo se van generando los comportamientos entre los periodos y esos comportamientos en los periodos a mí me vaya dejando establecer historia dentro del negocio. ¿Para qué? Para ir tomando decisiones y que esta oportunidad, ¿verdad? Mientras más rápido tengo la información contable, me vayan quedando los registros. Y con esto yo puedo decir, y en algunos casos proyectarme desde el punto de vista contable y ir viendo si esta información que yo tengo a través de qué, de este registro, me sirve para qué, para poder hacer una proyección. Siguiendo con eso, la contabilidad desde el punto de vista de información contable tiene que ser económica. Y ojo con esto, no significa que le paguen poco a sus contadores, ustedes los contadores tienen que pagarle mucho porque llevan mucha información de sus negocios, ¿ya? Bueno, cuando hablamos del punto de economía, tenemos que hablar de que el sistema de información contable que ustedes tengan, ¿verdad? No tiene que ser más caro la implementación de este sistema de información contable del beneficio que ustedes van a tener. Si, por ejemplo, ustedes son dueños de negocio y son dueños de un negocio pequeño, ¿para qué van a hacer una inversión inmensa grande? Por ejemplo, no sé, en un software de estos que cuestan 50, 60 millones de pesos, donde le ponen un ejecutivo que hace implementación del software y todo. ¿Para qué? Para llevar un negocio chiquitito. No vale la pena. Es mejor llevar unas buenas planillas Excel con todo ordenado, ¿verdad? O un control físico de cómo lo están haciendo, o a lo mejor tomar un RP que sea de arriendo. Y ahí tiene que ver con qué, con la información contable lo más importante de esto, que el beneficio que me está dejando la información contable, el costo de esto no tiene que ser, el beneficio tiene que ser mayor al costo de lo que yo estoy obteniendo por la información contable. Otra característica que tiene la información contable implica que va referida a un nivel. ¿Ah? ¿Y qué tiene que ver eso? Que cuando estamos hablando que va referida a un nivel, significa que la información contable, mientras más alta en la toma de decisiones, sobre todo para ustedes que están viendo un negocio, ¿ya? Ustedes van a necesitar información contable que esté resumida. Y eso lo vamos a entender un poquito cuando analicemos los
informe financiero, ¿no? Pero mientras más alto están ustedes en el negocio, ustedes son dueños del negocio, pero deben tener trabajadores o personas que son ejecutivas, que están directamente a nivel del cliente. Cuando ustedes reciben un informe contable, ustedes van a recibir un resumen de varias transacciones. Ustedes reciben resúmenes y ustedes tienen que mirar que esos resúmenes que están recibiendo de esta información contable realmente estén bien hechos. Y otra característica que pide la información contable es que la información contable sea clara. Y aquí es donde tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de los dueños de negocio no entiende contabilidad. Y es aquí que ustedes como dueños de negocio, al tener su negocio, sí o sí tienen que saber el lenguaje contable, porque si no, de ninguna manera van a poder ir llevando los números de su negocio y van a entender si el negocio le está yendo bien o le está yendo mal. Entonces, ¿para qué nos sirve realmente la información contable como dueño de negocio? Y la información contable acá nos sirve para una cosa que es importantísima. La información contable es el elemento crucial dentro de todas otras cosas, dentro de todas otras ciencias, donde nosotros podemos tomarla para tomar decisiones. Es una herramienta fundamental para tomar decisiones la información contable. Y cuando estamos hablando de decisiones, estamos diciendo que en la toma de decisiones que estamos haciendo nosotros con la información contable, la tomamos ¿para qué? Para ir disminuyendo este riesgo. ¿Ya? Y cuando hablamos de riesgo, estamos hablando ¿de qué? De que el riesgo que implica una posibilidad ¿de qué? De que ustedes pierdan dinero con su negocio. Estadísticamente hablando, el riesgo es una probabilidad de perder. Y en el mundo de los negocios, perder dinero. Y aquí tenemos que entender que hay dos componentes de riesgo que son de importancia. ¿Ah? Tenemos un riesgo sistemático, que es el riesgo que ustedes tienen como dueño de negocio y que corresponde a ¿qué? A que ustedes están haciendo un negocio en cierta industria. Y esa industria va pasando por ciclo económico, esa industria va pasando por periodos de alta, periodos de baja demanda, esa industria va pasando por periodos de estacionalidad y esa industria está haciendo, en este caso, le afectan de una u otra manera lo que tiene que ver con los cambios que tiene en el mercado. Sobre todo cambios económicos, cambios legales, cambios en los temas tributarios, ¿verdad? Cambios políticos. Todo eso impacta al final del día en el riesgo de la industria. Y este riesgo sistemático, de alguna u otra manera, les va a pegar a su negocio. Además de eso, tenemos que revisar que los negocios sí o sí tienen riesgo que no es sistemático. Cuando estamos hablando del riesgo no sistemático, estamos hablando que nosotros trabajamos con personas. Y las personas, me incluyo, tendemos a cometer errores, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando del riesgo no sistemático, implica que al trabajar con personas, por el hecho que estamos trabajando en el día a día, se tienden a cometer errores. Y estos errores, al final, terminan ayudando a aumentar el riesgo del negocio. Entonces, una de las características importantes de la contabilidad y que nos sirve es ¿para qué? Para disminuir o controlar el riesgo que nosotros tenemos en los negocios. Bueno, siguiendo con el punto, el proceso contable que ustedes tienen que tener en su negocio tiene que ser una metodología capaz de procesar todos estos hechos económicos en un tiempo determinado, y aquí es importante que ustedes tengan que entender, es la oportunidad de cuándo están teniendo este informe económico, ¿verdad? Este informe financiero, ¿y para qué? Para obtener informes contables que me van a servir para esta toma de decisiones. Y este proceso debe incluir un registro de estas transacciones que son la ordinaria, las que pasan en el día a día, y transacciones extraordinarias que van a ser sistematizadas y catalogadas según estos conceptos y procedimientos y que están predefinidos y acordados para generar la información contable. Ahora, cuando estamos hablando de estos conceptos y procedimientos, les voy a explicar un poquito cómo funciona la contabilidad y en qué se basa. Vamos a entender un poquito cómo funciona el lenguaje contable, ¿no? La contabilidad, para que la vamos entendiendo, es una técnica. Y ojo con esto, cuando estamos hablando de técnica, la contabilidad no es una ciencia, ¿verdad? Es una técnica. ¿Y qué significa que esa técnica? Que nosotros la vamos aprendiendo a través de qué? Tal como se aprende a andar en bicicleta, tal como se
como se aprende a caminar, tal como se aprende a hacer otras técnicas. Es decir, con la ejercitación, con hacerla y llevarla en el día a día. Por lo tanto, ustedes son capaces, si lo hacen mediante cierta metodología, de poder llevar muy bien los números de su negocio. O pedirle a alguien que lleve muy bien los números de ese negocio y ustedes entender la información que está contenida de esto, dentro de este informe financiero contable. Entonces, esta contabilidad como técnica que registra, agrupa, fíjense ustedes, y organiza datos sobre los hechos económicos, y a través de esta metodología sigue principios, cálculo y procesos, y convierte estos datos en información contable, ¿ya? Entonces, lo principal de la contabilidad es que convierte este hecho económico, que es un dato, y lo traspasa a través de cierta metodología en información contable. Y esta información contable sirve de base para la toma de decisiones de un negocio. Y lo más importante que tiene la contabilidad es que contribuye a administrar y disminuir el riesgo de la toma de decisiones y así también aumentar la riqueza de la empresa. Entonces, cuando estamos hablando de una buena contabilidad, usted como dueño de negocio tiene que considerar que la buena contabilidad implica que a su negocio sí o sí les vaya bien. ¿Por qué? Porque la manera que ustedes pueden entender cómo funciona su negocio y saber si su negocio le está yendo bien o le está yendo mal. O sea, es imposible que ustedes administren un negocio sin que tengan los números de su negocio y sepan realmente cómo le está yendo a su negocio. Siguiendo con el punto, aquí vamos a entender un poquito cómo funciona la contabilidad desde el punto de vista de esta ecuación contable, ¿ya? Y en esta ecuación contable tenemos algunas cosas que son básicas. Tenemos una ecuación donde habla de que la contabilidad cuadra. No sé si han escuchado alguna vez que la contabilidad cuadra. ¿Qué significa que cuadre? ¿Sí? ¿Han escuchado eso? ¿Sí? La contabilidad implica que lo que está a la izquierda de algo tiene que ser lo mismo que lo que está a la derecha. Entonces, vamos a definir que hay grupos en la contabilidad de cuentas, como las vamos a ir viendo, que son cuentas de activos, pasivo y capital, y también hay otras cuentas que son de pérdida, cuentas que son de ganancia, que me implican el aumento, las disminuciones de los activos, ¿ya? Y aquí la contabilidad me dice que los activos son igual a los pasivos más el capital. ¿Qué significa eso? Que todo lo que ustedes como dueños del negocio tienen, que son recursos, dineros, derechos, mercaderías, productos, maquinarias, propiedades, instalaciones y todo lo que ustedes tienen y que les sirve para qué, para generar rentabilidad, es decir, para ejercer el objeto del negocio, ¿ya? Esos son los activos, es decir, cualquier cosa que yo tengo dentro del negocio y que me sirve para generar rentabilidad se clasifica como un activo. Y la gran pregunta es acá, si ustedes tienen estos activos, la pregunta es, ¿de dónde sacaron el dinero para financiar esos activos? ¿De dónde está saliendo el dinero para que ustedes tengan todo esto en su negocio? Y la respuesta a esto es que estos dineros o salen de pasivos, y los pasivos son las deudas que se tienen ¿con quién? Con terceros, y cuando estamos hablando de terceros, son instituciones o personas que no tienen la posibilidad de administrar el negocio, por eso que se llama tercero, que no tienen facultades dentro de administración del negocio, y que ellos por haberles prestado este dinero les van a pedir algo en retribución, y este algo en retribución va a ser un interés. Y por el otro lado están el capital, y aquí se define todas las deudas que se tienen con el dueño o dueños del negocio. Y aquí está la plata que ustedes pusieron como dueños del negocio y en la apuesta que ustedes hicieron, ¿para qué? Para iniciar su negocio y hacer que el negocio vaya funcionando en el día a día. Entonces, si lo vamos viendo, aquí con un ejemplito, estamos diciendo que tenemos 1000 de activos y, por ejemplo, tenemos 400 pesos en deuda, lo que implica que vamos a tener 600 pesos en capital. Estos 1000 de activos me van a generar una rentabilidad o margen. ¿Sirven para qué? Para generar rentabilidad o margen. Y esa rentabilidad o margen la vamos a obtener a través de ¿qué? A través de un informe financiero que se llama estado de resultados. Hay otro informe financiero que me mira todo esto que se llama balance.
Balance, ¿por qué? Porque cuadra. Lo mismo que está a la izquierda tiene que ser lo que está a la derecha. Lo que está a la izquierda tiene que ser lo mismo que lo que está a la derecha. Y esta rentabilidad o margen que yo tengo de estos activos, ¿por qué? Por haber ejercido el objeto del negocio, tiene dos fuentes de financiamiento. Los pasivos, que son las deudas con terceros. ¿Y qué me pide un pasivo? El pasivo me va a cobrar intereses por el dinero que me está prestando. Me cobra intereses. Y ustedes como dueño de negocio, ¿qué le van a pedir a su negocio? Ustedes al negocio le van a pedir utilidades o ganancias. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Cuál es la utilidad o ganancia que ustedes le van a pedir a su negocio? La máxima posible. ¿Por qué? Porque para eso estoy haciendo negocio al final del día. ¿Ah? Aquí tiene que ver una cosa que es súper importante, es el costo de oportunidad. Cuando ustedes están haciendo un negocio, ustedes están sacrificando otras cosas que podrían haber hecho por haber tomado el tiempo, la inversión en tiempo y recursos en haber iniciado y en haber hecho andar su negocio. Y aquí, entendiendo esto, toda la contabilidad se maneja a través de ¿qué? De un lenguaje contable. Y aquí en el lenguaje contable, por ejemplo, imagínense ustedes que nosotros vamos teniendo en esta cuenta contable, concepto de cuenta contable es un concepto. Y dentro de este concepto, ya es un canastito, imagínense un canasto, y en este canasto nosotros estamos diciendo que es el registro de todas las actividades o hechos económicos que son homologables entre sí, es decir, que son iguales. Aquí no hay una cosa heterogénea, no hay una cosa distinta, aquí hay una cosa que es homologable, que son iguales, por lo tanto se repite. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, si yo a esta cuenta contable le pongo manzanas, ¿ya? Van a entrar en este registro de la manzana, van a entrar manzanas y van a salir manzanas. Por lo tanto, la pregunta acá es, si tengo naranja, ¿puedo meter y sacar naranjas de acá a este cesto, ¿verdad? A este canasto que se llama manzanas? No, porque un canasto de manzana. ¿No? Entonces, ahí es donde viene el tema del sistema de información contable. Si ustedes ponen información contable, la información contable sí o sí tiene que ser lo suficientemente ordenada. ¿Para qué? Para que no le vayan cambiando el nombre a las cuentas contables. Y aquí, solamente como dato, para que ustedes las vayan entendiendo, para que vean cómo funciona la cuenta contable o cuenta T. No sé por qué se llamará cuenta T. ¿Ah? El equipo creativo no estaba muy creativo en ese día. ¿Ah? Pero cuenta T, si se fijan, es una T, una ordenación en cuenta T, que tiene una parte izquierda que se llama debe, una parte derecha que se llama haber. ¿Ya? Anotar al debe es un débito, anotar al haber es un crédito. El total de la anotación al débito son total de débito, anotar al haber total de créditos. Y esta cuenta contable tiene tres saldos. Saldo deudor, cuando la parte del debe es mayor que el total del haber o total de créditos. Saldo credidor, cuando la parte del haber es mayor al total de el débitos. Y la cuenta está saldada cuando estas dos cuentas están saldadas. La gran pregunta acá es, ¿por qué tienen estos nombres? Porque sí, es simplemente una jerga contable, ¿no? Que la podemos ver otro día en otro contenido. Y aquí viene todo el registro a través de qué, de establecer un plan de cuentas contables, ¿ya? Y este plan de cuentas contables es exclusivo de sus negocios, tiene que ver con qué, con el modelo de cómo ustedes registran la contabilidad en su negocio, de cómo ustedes van llevando el día a día a su negocio y cómo ustedes quieren ponerle el nombre a sus cuentas contables. Lo importante de esto tiene que ver con qué, con que ustedes sean capaces de poder entender e ir entendiendo para qué les sirve la cuenta contable y irlas clasificando en cuentas que son de activos, cuentas que son de pasivos, cuentas que son de capital o patrimonio, cuentas que son de ingreso o ganancia y cuentas que son de pérdida o de gasto. Por ejemplo, cuentas que son de activos, mercaderías, computadores, vehículos, maquinaria, mercadería local, instalaciones, cuentas por cobrar, caja, banco, propiedad, derecho llave, marca registrada, comité de validad, insumo. Un montón
Depende de cómo ustedes la vayan a llevar. Cuentas de pasivos, créditos bancarios, financieras, solo por pagar, impuestos por pagar, proveedores, servicios, tarjeta de crédito, capital o patrimonio. Aquí estamos viendo el aporte de los socios, fondos de utilidades, retenida. Ingresos, ganancias, venta, intereses cobrados, prestación de servicios, asesoría, venta de merchandising. Es decir, el concepto de la ganancia. Pérdida de gasto, combustible, arriendo, servicios básicos, deuda cobrable, mercadería, notarías, patentes, permiso, avisaje, el costo de la venta. Es decir, todo esto va dentro del plan de cuentas contables. Bueno, todo esto que estamos explicando es la base ¿para qué? Para establecer estos estados financieros. Y aquí vamos a hacer un poco de información de cómo esto se va moviendo a través de esta nubecita que teníamos anteriormente, ¿ya? Y esta nubecita se va moviendo a través de ¿qué? De este sistema de información contable. Entonces, la forma o este engranaje de cómo opera este sistema de información contable nace de ¿qué? Nace de un sistema actualizado el día de hoy, que es un sistema que es centralizador, ¿ya? Y este sistema centralizador registra todo lo que tienen que ver los libros auxiliares. Ustedes como dueños de negocio que trabajan directamente con el servicio de impuesto interno, cuando emiten una factura o cuando compran, tienen un registro de compra, un registro de venta. El registro de ventas pasa a ser un libro auxiliar de ventas. Y este libro auxiliar de ventas tiene un registro con el libro auxiliar de ventas. Ustedes cuando venden tienen un libro auxiliar de compra, cuando compran tienen un libro auxiliar de compras. Cuando tienen remuneraciones tienen un libro auxiliar de remuneraciones. Cuando tienen gastos tienen el libro auxiliar de gastos. Y así sucesivamente con los libros que ustedes necesitan tener en su negocio. Todos estos libros auxiliares generan estos asientos de centralización, ¿ya? Estos centros de centralización establecen y se llevan a estos libros mayores, o sea, lo que estábamos viendo en las cuentas T. Y estas cuentas T son la base de lo que ustedes van a necesitar como dueño de negocio, que son los balances, estados de resultados, que son la información contable que ustedes necesitan para tomar decisiones. Balance y estado de resultados e indicadores financieros. Aquí, solamente para que vean la estructura, tengo el balance de 8 columnas, balance general tributario, que ojo, esto es lo que les piden en el banco, ¿ya? Esto es lo que les pide el Servicio de Impuesto Interno, en algunos casos, dependiendo del régimen tributario, pero el Servicio de Impuesto Interno les va a pedir esto. Entonces, este es el balance de 8 columnas per se. Este es uno de los informes financieros estrella, donde están establecidos las cuentas contables que se van ordenando de esta manera: activos corrientes, es decir, los activos que se transforman, tienen fácil capacidad de liquidación, es decir, que se convierten en dinero efectivo; los activos fijos, es decir, los activos que no están establecidos para, en este caso, para ser vendidos, por ejemplo, la maquinaria, los vehículos que ustedes tienen como dueño de negocio, los locales, si son más grandes, los terrenos, las instalaciones. Está lo otro activo. Aquí están establecidos los pasivos corrientes, es decir, los pasivos que son de deuda de corto plazo, los pasivos de deuda de más largo plazo, el patrimonio donde está metido todo el dinero que ustedes pusieron como dueño de negocio, si que tienen algún tipo de retiro que va rebajando, las pérdidas o gastos que tienen en el negocio, ¿verdad? Todos los gastos que ustedes fueron necesarios para poder producir la venta. Y por último, las cuentas que más me gustan a mí personalmente, las cuentas de ganancia, ¿ya? Porque a todos nos gustan las ganancias, ¿o no? ¿Ya? Como dice un amigo, el pasto del vecino es más verde. ¿Por qué? Porque el vecino gana más plata, ¿ya? Yo creo que están todos ustedes como dueños de negocio para eso, ¿ya? Entonces, este balance de 8 columnas, balance general tributario, tiene esta conformación, donde está la cuenta contable, qué es lo que dice la cuenta contable al debe, qué es lo que dice la cuenta contable al haber, cuál es el saldo de la cuenta, cuál es el saldo, si tiene saldo deudor o saldo acreedor, y si estas cuentas se clasifican tanto en balance, son cuentas de balance o son cuentas de resultado que van dentro del estado de resultados. Si lo estamos mirando de alguna manera, aquí tenemos dos informes financieros: el balance en estas dos columnas y el estado de resultados en estas otras dos columnas.
Y aquí tenemos que entender que el activo es igual al pasivo más el capital. Pero si el activo varía de un periodo a otro, también puede variar. ¿Por qué? Porque aumentaron las utilidades. Si el negocio tuvo utilidades de un periodo a otro, significa también que el negocio tuvo utilidades. Por lo tanto, eso implicó que aumentó el activo. Si el activo disminuyó de un periodo a otro y todo lo demás se mantuvo constante, es decir, no pagamos las deudas y nadie se salió del capital, significa que el negocio perdió dinero, por lo tanto tuvo pérdidas. Y eso va reflejado acá dentro de este balance general tributario. Después tenemos otro informe financiero que a mí me encanta, que es el informe financiero del balance clasificado. Y este es mucho mejor, ¿por qué? Porque si lo analizamos contra el otro, el balance de 8 columnas, estamos viendo acá, ¿qué es lo que me entrega al final del día? Este balance de 8 columnas simplemente me dice cuál va a ser el resultado del ejercicio. Y me entrega la información cuando son ganancias. La ganancia va a ser que la ganancia es mayor que la pérdida, por lo tanto concentro acá en la ganancia. O si la empresa tuvo pérdidas, ¿por qué? Porque las pérdidas fueron mayores a las ganancias, por lo tanto el negocio tuvo pérdida. Lo mismo revisas el activo. Si el activo es mayor al pasivo, significa que la empresa tuvo ganancia, o si el pasivo es mayor al activo, significa que la empresa tuvo pérdida. Pero más que eso no entrega información. Más que eso no podemos pedirle a esta ordenación de este balance de 8 columnas. Entonces aquí ya tenemos una herramienta que es más poderosa, que es la herramienta del balance clasificado, que ustedes como emprendedores, ustedes como dueños de negocios, sí o sí tienen que considerarla. Y este balance clasificado toma las cuentas, la ordena por este criterio. Los criterios de los activos que se definen como activos corrientes o activos líquidos, ¿ya? Y aquí se van ordenando del top 1 hacia abajo. Top 1 significan activos que tienen liquidez, es decir, cuando hablamos de liquidez estamos hablando del activo que tiene la máxima capacidad de convertirse en dinero en efectivo. Y aquí, por ejemplo, tenemos en activos líquidos la cuenta caja, banco. ¿Por qué? Porque son efectivos. Y de aquí en adelante vamos siguiendo en activos corrientes hasta que, por ejemplo, llegamos al rubro de la mercadería, que cuesta convertirla en efectivo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer todo el proceso de venta. Se demora más días. Y por el otro lado están los activos no corrientes, que son los activos fijos, que son activos que no tenemos dispuestos para poder venderlos. Al frente de eso, si usted lo va mirando de los activos que se ordenan, fíjense que esto tiene la conformación también como una cuenta T, es decir, balance, lo que está a la izquierda es lo mismo que lo que está a la derecha. Esta conformación que tenemos acá dentro de lo que son los activos, si la miramos en contra, acá viene la fuente de financiamiento de estos activos, que son los pasivos, es decir, acá tenemos la deuda en pasivos corrientes, es decir, todas las deudas que son de corto plazo, y fíjense, los pasivos y el patrimonio se ordenan de arriba a abajo por el criterio de exigibilidad. Y en exigibilidad es súper importante, y esta característica tiene que ver con ¿qué? Con que acá estamos ordenando las cuentas que tenemos que pagar desde lo más exigibles a lo menos exigible. Y aquí esta ordenación tiene que ver con ¿qué? Con el costo relacionado que yo tengo de no pagar algún compromiso, respecto de ¿qué? De costo administrativo, costo financiero o algún problema que le vaya a pasar tanto a usted como dueño de negocio o a la operación del negocio. Y aquí les voy a dejar un ejemplo que tiene que ver con ¿qué? Con el balance clasificado y la cantidad de cuentas que van ordenados acá. Por ejemplo, todo lo activo y aquí los pasivos patrimonios, leyes sociales, sueldos por pagar, impuestos por pagar, créditos bancarios, servicios generales, y aquí hay una ordenación de cómo debiera ir esto, desde el punto de vista de la liquidez y la exigibilidad. ¿Sí? ¿Duda? Sí, a liquidez se llama cuando se puede convertir más fácil. Exactamente, la liquidez es la capacidad que tiene el activo de convertirse en dinero en efectivo, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros lo miramos de arriba para abajo, tenemos grupos de cuentas contables que son disponibles, es decir, que ya son efectivos. Después tenemos cuentas contables que son inversiones, que nos demoramos un poquito más en convertirla en efectivo, pero que tienen un tiempo más de duración.
después están otros grupos que son de documentos por cobrar, después está el grupo que es menos líquido dentro de lo corriente, que es el inventario. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Por la cantidad de días que está en el inventario dentro de las bodegas, y están la cantidad de días que está el inventario directamente puesto en los puntos de venta. Y ahí ustedes, como dueño de negocio, entenderán que la cantidad de veces que rota la mercadería o lo que yo me demoro en vender la mercadería implica mucho sobre la liquidez que ustedes tienen en su negocio. Por eso que es importante tener liquidez sí o sí para el negocio. Y al frente de esto, todo esto que yo tengo líquido implica que yo tengo que pagar mis compromisos. Y aquí es donde yo les digo siempre a los clientes, la clasificación tiene que usted ir considerando un horizonte de 3 meses de planificación. Usted siempre en su contabilidad tiene que tener clarito lo que tiene que pagar de aquí a 3 meses. Por eso que estamos hablando de trimestres, ¿ya? Un mes, otro mes, y ustedes tener considerado dentro de su pasivo patrimonio el movimiento de 3 meses. Y de ahí abajo, en el criterio de exigibilidad, se van ordenando las cuentas desde lo más exigible a lo menos exigible. Y en lo menos exigible, ¿quiénes están? Ustedes. ¿Ah? Ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no van a sacar el capital de su negocio, sino van a seguir trabajando con su negocio, por lo tanto no le van a pedir la inversión inicial. Pero ¿cómo no le van a pedir la inversión inicial? ¿Qué es lo que están esperando? Están esperando que el negocio les rente con el resultado del ejercicio y con las utilidades que se tengan en el periodo. Ojo, después de haber pagado los impuestos. Y ahí es súper importante verificar el régimen tributario en el que está su negocio, ya sea sistema 14A, 14D3 o 14D8. Desde mi punto de vista, el mejor sistema es el 14D3 para los dueños de negocio. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de poder, en este caso, obtener el crédito del 100% de lo que se haya pagado como impuesto de primera categoría, y después cuando yo voy a hacer la atribución, es decir, retirar el dinero del negocio, me puedo llevar en contra de lo que me toca a mí pagar como persona natural, lo que yo ya pagué a través de la empresa. Es decir, la empresa anticipa el pago del impuesto de primera categoría, y ese pago de impuesto de primera categoría después yo tengo derecho a rebajarlo. Entonces, siguiendo con esto que estábamos conversando, después viene el otro estado financiero por excelencia, que es el estado de resultado. Y este estado de resultado es el que siempre conversamos con los clientes y yo le llamo el raya para la suma. Aquí ustedes sí o sí, tienen que hacerlo todos los meses. Se pueden dar el lujo de que el balance no lo tengan mensualmente. Les recomiendo tenerlo por lo menos cada 3 meses. Y tener el balance clasificado ordenadito en saldo por lo menos sí o sí todos los meses, ¿ya? Pero el estado de resultado sí o sí tienen que tenerlo mensual. ¿Por qué? Porque se termina el mes y al terminarse el mes ustedes tienen que saber cuáles fueron sus ingresos en la explotación del negocio. ¿Qué significa? Cuánto vendieron y cuánto les costó vender, cuánto fue lo que costó hacer la materia prima y convertirla en un producto terminado, cuánto le costó revender el producto, cuánto le costó entregar el servicio. Y a través de este estado de resultados ustedes van a obtener este margen de contribución, y de este margen de contribución, que va a ser una cantidad en dinero que les recomiendo que lo pongan en un porcentaje para que lo puedan calcular, le van a restar todo lo que tiene que ver con los gastos de administración y ventas, y ahí van a obtener un margen operacional, ¿ya? Y este margen operacional, aquí hay un indicador financiero que se llama la EBITDA, los ingresos antes de intereses, amortizaciones, depreciaciones e impuestos. Este margen de operación les va a decir a ustedes cuánto es lo que realmente está ganando su negocio. Y ojo, que lo que gana su negocio, está sobre una base que tiene que decir, es una base de devengado, que después lo vamos a ver que no coincide en este caso con lo que podría ser el flujo de caja, que es otro aspecto importante que ustedes tienen que considerar para poder ir llevando el día a día de su negocio. Y esta información, más ingresos no operacionales, menos ingresos no operacionales, que le da otro tipo de negocio, otro tipo de ingresos y egresos que no corresponde realmente a su negocio, que en algunos casos se van desarrollando, menos los gastos y ajustes tributarios,
me va a llevar a una utilidad o pérdida ante impuestos. Si es que tiene una utilidad, les van a cobrar impuestos y van a obtener esta utilidad neta. Y esa utilidad neta es la que se va a este registro anterior, que lo teníamos acá, que es el resultado del ejercicio neto. Y aquí tenemos el estado de resultado, también ordenado con un ejemplo, donde tenemos las ventas, que va a ser el precio de venta por la cantidad de lo que se está vendiendo, P por Q, y el costo va a ser el costo de lo que se está vendiendo por la cantidad, y aquí van a obtener un margen de contribución. Y abajo del gasto del margen de contribución van a tener todos los ítems de gastos de administración y venta. Y aquí están todos los gastos de estructura de su negocio, de cómo está estructurado. Por eso que es súper importante considerar cómo está establecido el modelo de negocio y cómo está establecido la estructura de costos y gastos de su negocio. Y aquí tenemos la información de los gastos financieros, es decir, después del margen operacional, van a tener los gastos financieros y aquí estamos hablando de los intereses que le están cobrando por la deuda que ustedes tienen en su negocio. Y aquí están los gastos tributarios, que son ajustes tributarios que se van utilizando al final del día. Y aquí estamos hablando de las depreciaciones y amortizaciones que por el régimen tributario pueden ocupar. Aquí tienen el resultado antes de impuestos, los impuestos, y el resultado después de impuestos, que es las luquitas que ustedes están esperando al final de cierto periodo. ¿Qué es lo importante de esto? Que este informe financiero les permite hacer este análisis del punto de equilibrio. El punto de equilibrio tiene que ver con ¿qué? Con que ustedes tengan la capacidad de entender en su negocio cuánto es lo mínimo que ustedes tienen que vender como dueño de negocios. ¿Para qué? Para que el negocio no pierda. ¿Ya? Desde esa cantidad en el punto de equilibrio y cierta cantidad de venta, ya sea en dinero o en unidades de lo que ustedes están vendiendo en el día a día, ya sea productos o servicios, ¿verdad? Ustedes pasan ese umbral de utilidades y el negocio comienza a ser rentable. Si venden por debajo, ¿qué es lo que pasa por debajo? El negocio no es rentable, el negocio está perdiendo dinero y el negocio va directamente a la quiebra. Entonces, como dueño de negocio, ustedes están obligadísimos a poder calcular el punto de equilibrio para entender si su negocio es rentable o no es rentable. Entonces, este punto de equilibrio se va moviendo y si ustedes lo van viendo, este punto de equilibrio implica entender esta ecuación. Es una ecuación donde dice que yo quiero obtener una utilidad y esa utilidad cuando analizamos el punto de equilibrio es a cero. Y aquí tenemos varias variables. Tenemos cuánto es el precio, cuánto es la cantidad de lo que tengo que vender, cuáles son mis costos variables con la cantidad y tenemos los costos fijos. De toda esta ecuación que se mueve, lo único que realmente tengo claro es los costos fijos en un negocio. Y eso cuando ustedes están presupuestando el negocio, cuando ustedes están viendo cómo van a conformar su negocio, cuando ustedes tienen historia. Pero de lo demás, créame que no tengo nada claro. A no ser que trabajen en el sector público, porque en el sector público está todo establecido a través de presupuestos y ellos saben cuánto les va a llegar de dinero, en cuánto lo van a gastar y tienen todo listo. ¿Por qué? Porque ya se estableció un presupuesto, por lo tanto tienen que gastarlo. En cambio, en el sector privado todo se va moviendo, todas estas variables se van moviendo. Y la variable que tengo más o menos clara son la variable de los costos fijos. Entonces las preguntas que se nos vienen acá son dos preguntas súper importantes. La primera es, por ejemplo en este caso, ¿cuánto tengo que vender para cubrir los costos fijos? ¿Cuánto es la cantidad que yo tengo que vender? Y la segunda es, ¿cuánto tengo que vender, por ejemplo, para ganar 10 millones de pesos? Por el ejemplo, para ganar 1 millón de pesos, ¿ya? Y aquí es importante establecer dentro de esta variable que se nos va moviendo, ¿ya? Cuánto y cómo se determina este punto de equilibrio, ¿ya? Y este punto de equilibrio va a ser, al final, los costos fijos que tiene el negocio más la utilidad esperada dividiéndolo ¿por qué? Por el margen de contribución. Es decir, el margen de contribución va a ser
lo que se está vendiendo, en este caso la venta, menos el costo, ese porcentaje de lo que estábamos sacándolo acá, en el estado de resultados. Entonces, cuando yo estoy haciendo punto de equilibrio, que es lo importante, el margen de contribución en porcentaje, ¿verdad? Voy a tener los costos fijos dividido por el margen de contribución y eso me va a dar mi punto de equilibrio dentro del negocio. Y aquí es donde nosotros ya empezamos a revisar lo que es la salud financiera del negocio, ¿ya? Y la salud financiera del negocio corresponde a un equilibrio financiero. Y si usted lo mira, este equilibrio financiero es un triángulo equilátero. ¿Qué significa el triángulo equilátero? Que no se puede caer por ninguna de las partes, ¿ya? Y este triángulo tiene tres pilares que son fundamentales en un negocio. Primer pilar fundamental es que los negocios, sí o sí, para que los negocios sean sustentables y sostenibles a través del tiempo, tienen que tener rentabilidad. ¿Cómo revisamos la rentabilidad? Que el negocio tenga buen margen de contribución y que tenga buen margen operacional, es decir, que la venta menos el costo sea positivo y que después de restarle todos los gastos aún me quede un pedazo de torta grande. Eso implica que el negocio sea rentable. Otro indicador o otro aspecto fundamental que ustedes tienen que ver es que el negocio tenga capacidad de endeudamiento. Un negocio que no tenga capacidad de endeudamiento no tiene mucho futuro. Y aquí es donde vemos nosotros y donde observamos, acá sobre todo en Chile pasa mucho, el valle de la muerte de los emprendedores. Es decir, inician su negocio, el negocio tiene que transitar 2 años, 2 años y medio, nadie les presta plata. Si es que el negocio está pequeño, ¿verdad? Y el negocio tiene que demostrar que está vendiendo, el negocio tiene que demostrar que está funcionando. Y para eso el negocio tiene que ir pudiendo obtener una capacidad de endeudamiento. Y ahí es donde es importante que usted se bancarice y es importante que el negocio tenga esta capacidad de mostrar endeudamiento. Y por último, el negocio tiene que tener liquidez. ¿Qué significa que el negocio tenga liquidez? Que el negocio funcione y que obtenga el dinero necesario para poder funcionar y que el negocio venda o obtenga la cobranza de lo que está vendiendo a través de ¿qué? De medios al contado. ¿Ya? Que no venda tanto a crédito, que obtenga liquidez. Y esto lo vamos viendo a través de la siguiente herramienta. La rentabilidad, para obtener capacidad de endeudamiento, primera herramienta fundamental tiene que ver con ¿qué? Con el pago de impuestos. Es súper importante, sobre todo para los bancos o instituciones financieras, para que les presten dinero y que ustedes demuestren que a su negocio le está yendo bien a través del pago de impuestos. Y por eso que ustedes tienen que ser ordenados y les recomiendo que paguen los impuestos que realmente tienen que pagar, que demuestren las ventas que están teniendo, que demuestren un buen comportamiento a través del pago de impuestos. Lo primero que va a pasar es que no van a tener problemas con el tema tributario, van a estar súper tranquilos con eso, y por el otro lado su negocio va a ser muy atractivo para los bancos. Y si ustedes lo miran de una u otra manera, todo ese dinero que están pagando a través del pago de impuestos, ustedes después van a poder descontárselo cuando ustedes vayan a tomar ese dinero y se lo vayan a llevar para ustedes a través de un sistema de atribución. Segunda cosa que ustedes tienen que ir pensando es, si yo tengo liquidez en el negocio, ¿para qué la voy a utilizar? Y aquí donde tenemos que estar clarito es, siempre estar haciendo un análisis costo-beneficio, es decir, lo que invierto en el negocio, cuánto va a dejar de rentabilidad en el negocio. Y por último, tenemos que estar viendo cuánto es la necesidad de capital de trabajo que tiene que tener un negocio. Y aquí es súper importante entender por qué el capital de trabajo es el dinero que yo tengo que tener para que el negocio vaya funcionando en el día a día. Que es lo que equivale, por ejemplo, las personas que trabajan pagan una cantidad de dinero en su cuenta, dejan otra parte para moverse y hay un fondito que dejan para moverse todo el mes, para ya sea pagar la benzina, para almorzar en el trabajo y para poder irse moviendo. Esa cantidad que tienen destinada específicamente a eso, que les sirve para trabajar, es el capital de trabajo, que es lo mismo que en los negocios es la cantidad de dinero que yo tengo que tener para pagar los sueldos, pagar las imposiciones, comprar y reponer las mercaderías
y hacer inversión en publicitaria y poder cubrir los gastos fijos. Entonces, sí o sí, los negocios que no tienen capital de trabajo, también es súper importante que ustedes vayan considerando afianzar y tener este capital de trabajo a través del tiempo. Y aquí es donde vamos mostrando lo siguiente: la capacidad de endeudamiento se ve y se analiza a través de este balance clasificado y el balance de 8 columnas. Por lo tanto, si ustedes quieren mostrar capacidad de endeudamiento, ¿qué les van a pedir? Les van a pedir el balance clasificado y de 8 columnas. Si ustedes quieren mostrar rentabilidad, va a ser el análisis ¿dónde? En el estado financiero que se llama estado de resultados. Y si quieren mostrar liquidez, tienen que mirar el estado financiero que ustedes sí o sí tienen que llevar, que es el estado financiero del flujo de caja. Y aquí es una contribución más que estamos viendo hoy día. Estamos hablando del tipo de negocio que van pasando del autoempleo, negocio, la cantidad de horas que el dueño del negocio le dedica en horas semanales, donde se convierte en empresa. Y aquí estamos viendo las etapas de crecimiento del negocio. Y el negocio pasa de la existencia a la supervivencia, y aquí más o menos es donde se están moviendo los dueños de los negocios, que nosotros atendemos, que se están moviendo, siempre se mueven entre la existencia y lo primero que, la gran etapa que tienen que pasar es superar el punto de equilibrio. Y cuando recién superan el punto de equilibrio pasan al nivel 2, al nivel de supervivencia. Ya pasando el punto de equilibrio significa que el negocio está vendiendo más, está empezando a ganar un poco de plata, y de aquí el negocio tiene que pasar la supervivencia y superar metas comerciales. Ya cuando se pone metas comerciales está diciendo: yo establezco un presupuesto y después de este presupuesto, que lo logro hacer en cierta cantidad de periodos, yo recién puedo hablar de que un negocio está exitoso. Y aquí ya vienen los negocios más grandes, donde están hablando de despegue, y aquí estamos hablando de procesos de diversificación y expansión, y la madurez, donde los negocios grandes tienen que mantenerse a través del tiempo. ¿A través de qué? De la sustentabilidad. Todo esto ustedes lo ven en mi metodología, 4 capacidades directivas para potenciar tu negocio. ¿Ya? Si quieren aprender más sobre esto, lo pueden conocer a través de potenciadora.cl. Muchas gracias por lo que vimos hoy día, muchas gracias por los comentarios que ustedes vayan a tener a este contenido, y esperamos haber sido un aporte al valor de su negocio. Muchas gracias, que estén muy bien.